Bien, en esta clase vamos a ver un resumen, ¿cierto? Un repaso breve de lo que son los números enteros, ya como conjunto numérico. Recordar que los números enteros surgen a raíz de la necesidad, ¿cierto?, de expresar cifras que son menores que el cero, ¿ya? Es decir, por ejemplo, la profundidad en dineros cuando hay pérdidas, ¿ya? O cuando hay temperatura, cuando son temperaturas bajo cero. Y así comienzan a utilizarse los números enteros, ¿ya? Estos números enteros están compuestos por el cero, que es el número, ¿cierto?, que separa a los números positivos y a los negativos, ¿ya? Entonces tenemos tres elementos que componen a los números enteros. Están los números enteros negativos, o números negativos simplemente, y los enteros positivos o números positivos. Dentro de este conjunto numérico existen varias cualidades, ¿ya? Como por ejemplo, existen números que son opuestos aditivos entre ellos, ¿ya? Números opuestos aditivos. ¿Cuál es la gracia de los opuestos aditivos? Es como si fueran dos numeritos que parten desde el cero, pero parten cada uno para su lado, ¿ya? Es decir, para la derecha, por ejemplo, va el uno positivo y su opuesto aditivo va hacia la izquierda, es decir, menos uno. Después, el opuesto aditivo del 2 sería el menos 2. Después, el opuesto aditivo de 3 sería el menos 3. Y así nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, que el opuesto aditivo de un número, ambos están a la misma distancia del cero. Pero, ¿cuál es la característica de estos números? Es como si fuera el mismo número, pero con signo diferente, ¿ya? Esa es una característica. El ejemplo, el opuesto aditivo de 4 sería el menos 4. Y el opuesto aditivo, por ejemplo, del menos 3 sería 3. ¿Ya? Visualmente los diferenciamos por el mismo número con distintos signos, porque ambos están a la misma distancia del cero. También tenemos otra relación de los números que se llama valor absoluto. Y aquí tiene una simbología que el número se escribe entre dos barritas verticales. El valor absoluto es la distancia entre cualquier número entero positivo o negativo y el cero. O sea, desde cualquier número vemos cuánto hay hasta el cero y ese es el valor absoluto del número. Por ejemplo, el valor absoluto del 4, nosotros podríamos preguntar cuál es el valor absoluto de 4, vemos cuál es la distancia que hay del 4 al 0. ¿Ya? Y podemos usar la representación de la recta numérica o acordarnos, ¿cierto?, que del 4 al 0 hay 4 de distancia. Por lo tanto, el valor absoluto de 4 es 4. Contamos, ¿cierto?, la recta 1, 2, 3, 4. La distancia del 4 al 0 es 4. El valor absoluto del menos 5, igual. Vemos dónde está el menos 5, ¿cierto? Y calculamos, contamos, ¿cierto?, cuánto hay hasta el 0. Menos 1, 2, 3, 4, 5. Igual llegó hasta el 0 en 5 pasitos. Es decir, el valor absoluto de menos 5 es 5, porque es la distancia entre el 0 y ese mismo numerito, ¿ya? Visualmente, el valor absoluto se consideraría el mismo número, pero siempre positivo, ¿ya? Esos son dos conceptos, ¿cierto?, que vamos a ir reconociendo tanto en la suma y la resta como en las comparaciones de los números, ¿ya? Para sumar y restar, nosotros usábamos la recta numérica cuando pensamos aprender. El año pasado hicimos un juego, ¿cierto?, en donde ubicábamos un número y nos desplazábamos en la recta numérica hacia la derecha cuando había que sumar, porque era positivo,
y hacia la izquierda cuando había que restar porque era un valor negativo. ¿Ya? De eso sacamos algunas conclusiones que yo se las voy a resumir ahora en un par de ejercicios. Está el cero, ¿cierto? Hacia la derecha van los positivos y hacia la izquierda van los negativos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bastante claro. La numeración, ¿cierto? Se la damos nosotros. Si podemos ir de uno en uno, podemos ir de dos en dos, de tres en tres, ¿ya? Lo que importa es que del cero hacia la derecha empiezan los positivos y del cero a la izquierda van los negativos, cuya característica es que van con un signo menos, ¿ya? Y ahí puede continuar, ¿cierto? Para ambos lados. Por eso es que cada recta, nosotros, valga la redundancia, las rectas tienen una puntita de flecha, que significa que esos continúan hacia allá. Entonces, hicimos varias prácticas, tanto para la suma y para la resta de los números enteros. ¿Ya? Primero los vemos en una recta numérica. Por ejemplo, tenemos un número positivo que le vamos a restar un número cualquiera, ¿cierto? Vamos a ponerle 6. Entonces, al representarlo acá en la recta numérica, nos ubicamos donde está el 4. Es positivo, así que está acá. Como dice menos, va a ir hacia la izquierda. ¿Cuánto? 6 espacios dice ahí. Entonces, nos desplazamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y llegamos a que el resultado, al decir a dónde llegó, es menos 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tengo menos 4 y le sumo 6? Buscamos dónde está el menos 4. Acá está el menos 4. Y dice 6, pero ahora más 6, por lo tanto va a ir hacia la derecha. 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegó al número 2. 2 positivo. ¿Ya? De esta resta o suma vamos a ir viendo algunas características, ya que después las vamos a ir resumiendo, ¿cierto? Y aplicando cuando hagamos el algoritmo de las sumas y restas de números enteros. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Voy a borrar acá para aprovechar la misma recta. Vamos a hacer el siguiente ejemplo en donde tenemos un número negativo menos otro número negativo. Buscamos dónde está el menos 2. En los números negativos, ¿cierto? Lo encontramos. Después dice menos 4, por lo tanto vamos a ir hacia la izquierda. 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Y llegamos al menos 6. ¿Ya? Ojo aquí, los dos eran negativos, fíjense, y el resultado también. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos un número positivo y también otro número positivo que está siendo parte de la suma. Ubicamos el 3, acá está, ¿cierto? Y dice más 2 para allá. 1, 2. Llegó al 5. Esta es la suma que conocemos todos, ¿cierto? La más conocida porque son números naturales positivos. Entonces, de acá podemos sacar algunas conclusiones, ¿ya? Algunas conclusiones. La primera es que cuando tenemos números con el mismo signo, ya sea que se estén sumando o ambos se estén restando, ¿cierto? Como en esos casos, el resultado, fíjense, va a tener el mismo signo, ¿ya? Entonces, el año pasado sacamos conclusiones. Cuando los números que se suman o se restan son con igual signo, vamos a hacer lo siguiente para poder hacer el ejercicio después sin tener que usar la recta. Se suman los números y se conserva el signo de ambos. Fíjense que en el 3 más 2, los dos tenían signo positivo, el resultado también tiene signo positivo.
En el menos 2 menos 4 los dos tienen signo negativo, el resultado, signo negativo lo conservan. ¿Ya? Eso es cuando hay suma o resta de números con igual signo. Ahora, cuando son con distintos signos, aquí nos vamos a fijar en un detalle, ¿ya? Porque, fíjense, acá está el 4 y el 6, ¿cierto? Cuando el 6, que es el más grande del 4, ¿cierto? Significa que está más lejos del 0. El 6, en ambos casos yo puse los mismos números para que veamos la siguiente situación. El 6 es el más grande. Cuando el 6 es negativo porque es el más grande, el resultado es negativo. Pero fíjese qué pasa cuando el 6 es positivo. El resultado también es positivo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí cuando son de distintos signos, fíjese lo que ocurre. Al 6 le quitamos 4, sin necesidad de ver signos más, signos menos. Si al 6 le quitamos 4, queda 2, ¿ya? Pero varía el signo en estos dos ejercicios. Por lo tanto, aquí cuando son operaciones de suma o resta de números con distintos signos, al absoluto mayor, que es el 6 porque está más lejos del 0, al absoluto mayor le resto el absoluto menor. ¿Ya? Eso es lo que se hace con operaciones. Se hace una resta, independiente si es suma o resta lo que estamos viendo. ¿Ya? ¿Y qué hacemos con el tema del signo? Porque aquí en los números enteros, acuérdense que empiezan a incluirse los signos e influyen bastante. Entonces, si nos fijamos, ¿quién le da el signo al más grande? El más grande, perdón, le da el signo al resultado. Entonces, el absoluto mayor el absoluto mayor le da el signo al resultado. ¿Ya? Todo esto era para recordar, ¿cierto?, lo que se trabajó en el año pasado. Ahora, en el año pasado alcanzamos a hacer algunas clases en la parte presencial, ¿cierto? Alcanzamos a hacer la parte de los juegos, de avanzar y retroceder con una recta numérica, ¿ya? Entonces, esto es lo que resume, ¿cierto?, las operaciones con suma y resta de igual o distintos signos con números enteros. Vamos a ver algunos ejemplos ahora sin revisar la recta numérica, pero sí vamos a ver el cuadrito resumen que teníamos acá. ¿Ya? Entonces, primer ejercicio, vamos a ir aquí. 4 menos 6. Otro ejercicio, 15 menos 20. Tercer ejercicio, menos 10 más 8. Menos 9 menos 3. 5 más 6. Menos 9 más 3. Y aquí tenemos algunos ejercicios en donde vamos a aplicar lo que estábamos recordando. ¿Ya? En el primer ejercicio dice, hay que ver si son igual signo o si tienen distintos signos. De ahí partimos el desarrollo del ejercicio. En el primero tenemos dos números, uno que es positivo y el otro que es negativo. Son de distintos signos. Entonces,
Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tapar los signos y vamos a ver cuál es más grande. Entre los valores absolutos, el absoluto mayor siempre va a ser el que esté más lejos del cero. Por lo tanto, visualmente, si nosotros vemos que el 6 es más grande, es porque el absoluto está más lejos del cero, ¿ya? Por lo tanto, al más grande aquí le vamos a quitar el más chico, ¿ya? En palabras más simples, ¿cierto? Para no ocupar el concepto absoluto, al más grande le quitamos menos el más chico, ¿ya? Entonces aquí al 6 le vamos a quitar 4 y eso nos da 2. Y ahora vemos el signo, ¿ya? Eso es importantísimo de ver. El signo. Dice que el absoluto mayor le da el signo resultado, o sea, el más grande. Y el más grande era el 6. Por lo tanto, si el 6, miramos acá en el ejercicio, si tiene signo menos, acá también va a tener signo menos, ¿ya? Después, en el siguiente ejercicio, tenemos un 15 que es positivo y el 20 que es negativo. También hay que hacer la resta, ¿cierto? Al absoluto mayor, que es el 20, le quitamos el absoluto menor, que es 15. Eso nos da resultado 5. Ahora veamos el signo que va a quedar. El absoluto mayor era 20, por lo tanto el 20 le da el signo al resultado. En el siguiente ejercicio tenemos menos 10 más 8. Menos 10 más 8. Entonces el absoluto mayor es 10 y le quitaremos 8. Eso nos va a resultar número 2. Pero veamos cuál absoluto era el mayor, el 10. Y el absoluto mayor tiene signo menos, por lo tanto nuestro resultado es menos 2. ¿Ya? Siguiente caso, veamos, dice menos y menos. Son dos números de igual signo, ¿ya? Cuando son de igual signo, simplemente sumamos los números y conservamos el signo que tengan ahí, ellos. Los dos tienen signo menos, lo conservamos al tiro. Y sumaremos 9 más 3. ¿Ya? Eso nos da 12. Como los dos son números negativos, nos da resultado menos 12. Ahora, en el siguiente ejercicio ambos números son positivos, por lo tanto se suman los números, 5 más 6 nos da 11, y como ambos son positivos, el resultado da positivo. ¿Ya? Recuerde que cuando son signos positivos se les puede poner sin signo o se le puede poner un más al comienzo. En el último ejercicio, vemos que el 9 es negativo y el 3 es positivo. Por lo tanto, como son de distinto signo, al más grande le quito el más chico, que da 6, y veamos qué signo tiene el más grande, que en este caso es 9. Por lo tanto, el signo del 9, que es negativo, se lo van a dar al resultado, obteniendo menos 6 como resultado final. Entonces, resumiendo, ¿cierto? El repaso de lo que hemos visto en este minuto, los números enteros son los números positivos y negativos y el cero, ¿ya? El opuesto aditivo es el mismo número, pero con distintos signos. El valor absoluto es el número siempre en positivo. Para sumar y restar números enteros, tenemos que ver si son de igual o distinto signo. De igual signo, se suman los números y se conserva el signo. Cuando son de distinto signo, al absoluto mayor le restaremos el absoluto menor. Esta es en la primera parte de recuerdo, ¿cierto? De lo que fue trabajado el año anterior. El día de mañana, en la próxima clase, vamos a revisar otro tema relacionado con los números enteros y también con las operaciones de fracciones y decimales.